a escuchar esta entrevista porque usted es microempresario. Sí, señora. Ah, bueno, pudiera estar afectado. Está ya con nosotros Maritza Arango, que es consultora empresarial e intérprete de conferencias. Y es que hay una situación que se está dando por parte del municipio de Panamá. Según nos cuentan, se estarían haciendo auditorías amañadas o irregulares, llamémoslo así. Está ya conectada Maritza Arango. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación, profesor. Cuéntenos en Gustavo. detalle, ¿Qué es lo Maritza, que les está exactamente pasando? qué es lo que está pasando. Mira, lo que está pasando es que hay un preámbulo, ¿no? El objetivo de la entrevista en todo caso es señalar que el municipio de Panamá, por primera vez en décadas, pero en décadas, se ha embarcado en un programa de, diría yo, persecución, esa es mi opinión, solicitando auditorías de micro y medianas empresas, la mayoría de ellas que han quebrado y han cerrado en los últimos 3 años. ¿Cómo me entero yo de esto? Yo me entero porque cuando aparecieron a auditar a mi microempresa, que la quebraron durante la pandemia, ellos la quebraron, es mi opinión, le digo a mi contador, pero mire, es la primera vez en más de 10 años que yo tengo de tener este negocio que alguien viene a auditar algo. Son pequeñas empresas que no producen más de 35.000 dólares al año. Y mi contador me dice, bueno, eso es lo que están haciendo, usted no es la única, me han llamado varias personas porque se les ha presentado esta situación. Muchas de las empresas que cerraron entre el 2020 y el 2023 son el resultado, o sea, tuvieron que cerrar gracias a lo que yo personalmente he llamado la tormenta perfecta sobre el llamado bloque 6, que le llamaron bloque 6 en la pandemia. Los elementos de la tormenta perfecta que ha llevado al cierre de tantas empresas. El bloque 6 empieza en el gobierno del presidente Varela cuando se dio el escándalo de Panama Papers. A eso le sumamos después Gafi, después le sumaron las restricciones extremas en pandemia y esto llevó a que una gran cantidad de empresas, sobre todo en el área de servicios, se encontraran acorraladas. Mire, tenemos una estadística, una información del Banco Mundial que dice que existían 96.000 pymes antes de la pandemia y después de la pandemia, durante la pandemia se perdió alrededor del 40% de estas pequeñas empresas. Entonces, en mi área específica que tiene que ver con eventos internacionales, audiovisuales, conferencias y todo esto, la posición de Panamá se resquebrajó durante la pandemia, no solamente por la pandemia y por unas restricciones extremas que al final todos sabemos el daño que nos causaron, sino también porque ya veníamos arrastrando las consecuencias de Panama Papers, el cierre de una cantidad de empresas internacionales que estaban aquí. A eso le sumamos Gafi, los gobiernos que no actuaban y en el momento después todo esto llevó a que la mayoría de eventos internacionales dejaran de venir a Panamá, sobre Ahora, todo lo por... que no termino de comprender, señora Ujú. Maritza, ¿se puede auditar una empresa que ya quebró? O sea, Eso es lo que no se sabe, eso es lo que no se sabe, eso es lo que no sabemos. Y es que, mira, existe un desorden enorme en el área porque muchas de estas empresas sencillamente la DGI, que no se enteró de todo lo que estoy diciendo, ellos no se enteraron de eso ni de la pandemia, le dicen un día, oiga, su empresa está suspendida porque llevan 2 o 3 tasas únicas que no pagan. Ellos suspenden la empresa, hay que cerrar la cuenta del banco, hay que cerrar municipio y todo eso se vuelve como como una bola de nieve. ¿Ve? Eso va recogiendo problemas y problemas y problemas. Y en estos días consulté con un abogado, ¿cómo haces para cerrar una empresa? Y había una lista de 10, o sea, 10 requisitos, un procedimiento extremadamente complicado. Y yo ahora deduzco que es por eso que todas esas microempresas se quedaron en el limbo. No tienen cuenta bancaria. En mi caso, por ejemplo, la junta directiva murió durante la sí, pandemia.
no hay Por eso, cuenta ¿qué van a bancaria, auditar? ¿Qué van a no, no, auditar si no hay? No hay no hay, empresa. no hay, por ejemplo, declaración de renta, se hacen unas declaraciones de renta sin operaciones mientras se logra ver cómo se resuelve todo este conflicto y encima de eso encontrarnos con que tenemos encima a un municipio de Panamá que estuvo ausente durante décadas, ahora a estas alturas auditar empresas, pequeñas empresas que no existen. Mire, las restricciones que impone el GAFI de una manera estándar para todos los países no tienen el mismo efecto en todas las economías. No van a tener el mismo efecto en Colombia, en Costa Rica, en Singapur o en Panamá. Y el efecto de las restricciones del GAFI en nuestra economía basada en empresas de servicios, logística, zona libre, banca, seguros, transporte, etcétera, fue devastador. Me llama la atención que las autoridades nuestras no hayan tomado eso en cuenta y no hayan generado algún tipo de orientación o de ayuda para que estas empresas puedan enfrentar la situación. Si no lo hicieron ya, dudo, dudo que lo vayan a hacer a estas alturas. Los gobiernos no lograron organizarse y adelantarse a todos los cambios que venían. Y ahora este es un punto muy importante que quiero señalar. Todo esto porque lo digo, no porque a mí me haya pasado, ya yo veré cómo resuelvo mi problema, ¿ves? La generación de panameños que apostó a quedarse en Panamá en lugar de emigrar en 1990 es la misma generación que nuevamente apostó por Panamá al recibir el canal en el año 2000. Esa gente es de la gente que estamos hablando, de muchos micro y medianos empresarios que a estas alturas ya deberían estar cosechando, por así decirlo, de su esfuerzo de 20 años, y muchos han quedado desamparados porque perdieron sus empleos y o sus empresas como consecuencia de la pandemia, de las restricciones impuestas por Gafi, más las consecuencias del Panama Papers, más la inacción de los gobiernos, etcétera. Ese grupo de panameños no podrá jubilarse porque no lograron completar cuotas. Si a esto le sumas la creciente discriminación laboral contra los mayores de 45 años, que no pueden conseguir trabajo, estamos creando una generación de adultos mayores desamparados. Básicamente, esa es mi denuncia. Sí, Son gobiernos que son varios realmente, temas en uno. sí, varios, o sea, es una cosa que va Ahora, en llevando el a... caso Sí, particular de usted de la auditoría, cuando se dan cuenta que están auditando una empresa que ya no existe porque quebró en medio de la pandemia, ¿qué dice el municipio? No dicen nada, llega un muchacho muy joven con unos documentos, te dice que no puedes siquiera tomarle fotos porque yo le digo, mira, esto que tú me estás dando nunca lo he visto, quiero mandárselo a mi contador para que él me diga qué hacer. Y esa persona me dice, no puede tomarle fotos. Digo, pero ¿cómo le voy a decir al contador lo que ustedes están proponiendo? Es una actitud bastante agresiva, arbitraria, ¿ves? No, no me dejaron y siquiera esto es de meter. parte, y esto es de parte de la alcaldía de Panamá. Alcaldía de Panamá que nunca, nunca, jamás habíamos escuchado de Sí, ellos. yo tampoco. Solamente cobran y cobran y cobran unos letreros que no existen, que uno no tiene. Y ahora, y créame que no es la única, porque cuando yo llamé al contador, él ya sabía por qué lo estaba llamando. Me dice, están haciendo lo mismo con todo el mundo. Mire, yo quisiera hacer un llamado respetuoso a todos los candidatos presidenciales para que consideren seriamente dos o tres cosas. Una, generar un programa de rescate o cierre definitivo de micro y medianas empresas, porque hay una cantidad enorme de empresas que están en el limbo, que no, y no tenemos la posibilidad de ir ni para adelante ni para atrás, porque la economía en muchos aspectos, sobre todo en el bloque 6, todo lo que tiene que ver con servicios, ha sido muy afectada y hasta estancada. Entonces, eh, lo poco que han hecho, por ejemplo, la DGI es pedirle dinero a estas empresas que paguen por delante 2 o 3 últimos años de quiebra y de penuria. ¿Quién que está en quiebra y penuria va a ir a darle dinero a la DGI? ¿En qué están pensando ellos? Están totalmente alejados de la realidad del panameño. Entonces, un programa responsable de cierre definitivo o de rescate para esas microempresas que se puedan rescatar. Oiga, Lo me otro, preguntan acá, perdone Maritza, me ajá, preguntan acá si quienes están auditando son de auditoría interna del municipio. sí, una auditoría interna del municipio de Panamá.
Primera vez que escucho eso, la verdad. Sí, Pero bueno, vamos a preguntar. yo también nunca había escuchado algo así y ellos, y ya le digo, cuando le hablé al contador, él sabía, me dice, están haciendo lo mismo con mucha gente. Bueno, ¿Ves? vamos a Y preguntar sobre eso, Flor. Vamos a llamar a esta gente a ver si la traemos y que nos expliquen. Porque de verdad que yo nunca había escuchado esto. Yo ni sabía que siquiera la DGI, yo ni sabía que siquiera la la DGI. DGI te lo puede hacer, pero no sabía Sí. que el municipio también. Sí, ni Imagínense. siquiera la DGI. Y no solamente, bueno, retomando lo que quería proponer, que se genere un programa de rescate o de cierre definitivo, que no queden esas empresas por ahí en el limbo. Dos, un programa de asistencia para mayores de 45 años junto con el sector privado para ayudar a esta generación a terminar de pagar sus cuotas y que puedan lograr una jubilación decente. Eh, es un grupo de panameños, yo pienso, profesor Cabrera, que más o menos como su generación, eh, que merecen tener la posibilidad de jubilarse. Yo sé que usted tiene No, 45 o es 50 que años. eso que usted, no, es que eso que usted dijo, yo no lo vivo, no es mi realidad, porque desarrollamos aquí este modelo de negocio de un medio de comunicación. Pero Ujú. eso que dice usted es real, o sea, gente que quisiera jubilarse, pero que no logró cotizar suficiente, cuidado, o que logró cotizar, que ya tiene la edad, pero que no le va a alcanzar para seguir manteniendo un estilo de vida medianamente bueno, por llamarlo de alguna manera. Entonces estamos creando una generación de Sí, adultos mayores bueno, desamparados, ¿ves? es así. Y es un Maritza, problema muchas que hay que gracias. adelantarse, ¿no? Maritza, gracias por esta oportunidad y vamos nosotros a hacer nuestra tarea acá a investigar esta fiscalización auditoría del municipio de del Panamá. municipio. Gracias. Gracias por la invitación. Hasta Hasta luego. luego, suerte, ¿ah?